Hermano, que el Señor te bendiga. Mi amado hermano, el Señor te bendiga mucho. Hemos llegado a la semana número 86 de esta serie de cómo le hizo el Señor. Y en esta porción de la Escritura en la que vamos a meditar hoy, hermano, la gente que es ignorante ven a un Jesús permisivo o incluso hasta parcial. Y cuando digo ignorante, no lo digo en el sentido peyorativo. Estoy hablando de gente que ignora el carácter de Dios. Y por eso ven en la letra, hermano, con los ojos humanos, a un Jesús que se contradice, que no es uniforme a la hora de emitir sus juicios, hermano. Pero créeme que solamente es eso, solamente es ignorancia. Ahora, una pregunta, hermano. Nosotros como cristianos, ¿podríamos tener algún grado de ignorancia? Tú me dirás, hermano, yo sería incapaz de ir a Dios y decirle, Señor, eres muy parcial. Señor, tú haces juicios a veces a la ligera, no juzgas con justicia. Yo creo que no iríamos así abiertamente a Dios, hermano, pero ¿qué tal cuando no nos ajusta lo que los hermanos que le sirven a Dios hacen? Es decir, cuando ese grupo de gente que le sirve al Señor hacen diferente juicio sobre dos situaciones que ante los ojos humanos parecen iguales. Es ahí donde nosotros empezamos a dudar y decimos que la gente es parcial. En esta porción de la Escritura, hermano, vamos a ver el amor de Dios manifestado en el perdón hacia una mujer. ¿Cómo lo hizo el Señor? Perdonó a la mujer adúltera. Abre tu Biblia, Juan capítulo 8, versos 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11, hermano. Lo leemos y después meditamos en esta porción maravillosa de la Escritura. Mira lo que dice. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Verso 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Verso 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. 10. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. En estos versículos que acabamos de leer, vemos un grupo, posiblemente un grupo nutrido, de fariseos y escribas, hermano, duros. En verdad, sin misericordia, pero sobre todo, hermano, un grupo de gente que estaban enamorados de la ley, cuando el Señor había dicho: misericordia quiero y no sacrificios. Nosotros somos esta mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, porque adulterar es corromper, hermano. Adulterar significa engañar. Y nosotros en ocasiones nos constituimos en los Jacob modernos, porque en verdad que en más de una ocasión hemos sido seducidos por Jezabel. ¿O no es así, hermano? En muchas ocasiones nosotros fallamos. Aún conociendo de Dios, ¿cuántas veces hemos coqueteado con el mundo y no nos hemos mantenido puros delante de Dios? Y el Señor ha venido y nos ha sorprendido haciendo cosas malas, hermano, cosas que no corresponden a la conducta de un cristiano. En muchas ocasiones nuestros ojos han visto de más. ¿Es así o no? Se han ido más allá. Nuestros oídos han escuchado cosas que no edifican y nuestra boca ha hablado de más, haciendo caso omiso a la voz de alarma, a la voz de alerta
del Espíritu Santo de Dios que dice hasta ahí. Ya no veas más allá, ya no hables más allá o ya no escuches más allá. Así que, hermano, muchas veces nosotros le hemos fallado a Dios, a pesar que sabemos que Él es santo. Y Él ha venido a nosotros y nos ha descubierto en el acto mismo del adulterio, hermano, porque a Él nada le es oculto. Con el redarguir de su Espíritu Santo viene, hermano, y nos sentimos completamente desnudos delante de Él. Lo que hacemos en medio de las paredes, Él lo ve. Lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, hermano, a Él nada le es oculto. Aún en la noche más oscura, Él todo lo ve. Y Él ha venido y nos ha descubierto, hermano, nos ha encontrado en este acto del adulterio. Pero Él, hermano, no nos exhibió. Fíjate, cuando Él nos encontró así, Él no usó a un grupo de gente morbosa, malintencionada, que fuera a traernos delante de su presencia para ser exhibidos. El Señor no exhibe a nadie. Él es diferente a este montón de fariseos y de escribas. Y dice en este verso 6, hermano, que el Señor, después de que le trajeron a la mujer y decían que eso decía la ley, que había que apedrearla, el Señor dice aquí que empieza a escribir con su dedo en el suelo. Gente se ha preguntado qué escribía el Señor, y concluyen que escribía los pecados de la gente que acusaba a la mujer. No sé si escribía los pecados, hermano, pero es cierto que nuestros pecados han estado escritos en las tablas de nuestro corazón, porque dice la Biblia que Él puso su ley en nuestra conciencia. A nosotros, hermano, nosotros exhibíamos el pecado, no era oculto. ¿Qué otra cosa pudo haber escrito el Señor aquí con su dedo en el suelo, hermano? Posiblemente escribió la ley completa. La ley decía que cuando se encontraba un hombre y una mujer en adulterio había que apedrear a los dos. Ahora los fariseos, que estaban enamorados de la ley, venían a Jesús torciendo la ley, dando solamente una parte de la versión que la ley dictaba, hermano. Te decía que nosotros somos esas mujeres que fuimos encontradas en adulterio. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros qué hubiéramos hecho en esta situación? ¿Habríamos perdonado a la mujer o habríamos tomado piedras o habíamos agarrado palos? ¿Qué hubiéramos hecho, hermano? A veces se nos olvida que un día nosotros vamos a ser encontrados así por parte de Dios. Es decir, que nosotros como cristianos somos ásperos. Y no hay que ser áspero todo el tiempo, ni misericordioso todo el tiempo. Necesitamos tener el sentir de Dios para saber qué conducta vamos a tener. Por eso te decía al principio, hermano. A lo mejor nosotros no nos ajusta cuando un grupo de gente es duro con una situación y misericordiosos con una situación que se le parece pero que no es la misma. Aquí se ve, hermano, que lo que dice estos versículos, que los ancianos empezaron a retirarse, fueron los primeros. ¿Y sabes por qué los primeros que se fueron los ancianos, hermano? Porque era el grupo de gente que más pecado había acumulado durante su vida. Hay gente que se congrega y que tiene años, hermano, y se vuelven viejos en las congregaciones y no cambian, y acumulan más y más pecado, y son los primeros que se tienen que ir. Son la gente más dura de corazón. Ahora quiero que veas, hermano, lo maravilloso del Señor en esta porción. Él es capaz de hacer algo que nosotros a veces no somos capaces. Él separa el alma de la persona del pecado. Déjame que te explico. Dentro de esta mujer a la cual el Señor Jesús amaba, dentro de ella estaba algo que al Señor le interesa sobremanera, que es el alma. Pero también dentro de esta mujer estaba lo que Jesús más detesta, el pecado, hermano. Pero Él separa a la mujer, al alma de la mujer y al pecado. Él no toma partido en otra cosa, hermano. Y solamente aquel que había venido en apariencia humana y en debilidad humana y que no había pecado, solamente Él podía perdonar los pecados de esta mujer. Precioso el amor de Dios, hermano. Solamente aquel que está libre de deudas puede prestar. Y solo aquel que es la justicia de Dios es aquel que puede juzgar con misericordia, hermano. Pero cuando digo juzgar con misericordia, yo no estoy diciendo que el Señor nos va a dejar que hagamos lo que querramos. No sería un Dios justo y no sería un Dios santo. Quiero que te pongas en este escenario, hermano. Y quiero que veas tres cosas que manifiesta el Señor Jesús delante de la mujer que fue encontrada en adulterio. Manifiesta tres cosas: amor, misericordia y justicia. ¿Cómo le hace el Señor? Es muy complicado, hermano, pero Él puede amalgamar las tres cosas en un mismo acto. ¿Por qué el amor? Ve el trato que Jesús le da a la mujer, hermano. Él no es áspero, ¿cierto?
Él está mostrando su amor porque Él es el Dios de amor. Pero también está mostrando su misericordia, hermano. ¿Cómo la muestra? Porque Él sabe que esta mujer no podía pagar por su pecado. Y Él le aplica misericordia. El pecado era demasiado grande, hermano. Y en ningún momento el Señor va contra sus principios. Y Él, hermano, le aplica la justicia porque la perdona. Pero no perdona un pecado a la ligera, hermano. Él la perdona porque Él iba a pagar el precio de ese pecado. Si no, sería un Dios injusto, hermano. Él en un futuro iba a pagar por ese pecado y por todos los pecados de nosotros a un precio incalculable, hermano. Los fariseos se sentían muy buenos. Sentían que eran mucho mejor que la mujer que fue encontrada en adulterio. Pero la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Este grupo de fariseos religiosos y escribas, hermano, conocían la ley, pero fíjate que la ley que ellos conocían era justamente quien los exhibía. La ley fue creada, puesta en la tierra, hermano, para que nos mostrara lo que tenemos dentro. Todo lo corrompido que tenemos adentro. Y la ley le mostraba a ellos que ellos no eran mejor que la mujer que fue encontrada en adulterio. Y cuando digo que la ley nos mostraba, digo lo que éramos y lo que somos, hermano. El espejo sigue ahí. Yo no sé si tú tiemblas al saber que el espejo llamado ley sigue ahí. Que el espejo llamado santidad de Dios sigue ahí. Que el espejo llamado gracia de Dios sigue ahí, hermano. Y que el espejo llamado palabra de Dios sigue ahí. En todos estos, hermano, nos muestra lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos por dentro. Ahora, si tú te ubicas en el escenario, hermano, ya hablamos sobre la transfiguración, donde la ley representada por Moisés, donde los profetas representados por Elías avalan a Cristo. ¿Qué hacían esos fariseos ahí, hermano? Pues solamente hacían el ridículo. Porque todo avala a Cristo. Él nunca va en contra de sus principios, hermano. Ahora, si hubieran traído dos mujeres encontradas en adulterio, probablemente el Señor Jesús hubiera manifestado misericordia en una y hubiera sido muy duro con la otra, porque Él ve el corazón. Los fariseos no veían esto, hermano, pero Él sí lo ve. Él ve todo el montón de rebabas que nosotros tenemos. Somos obra de Dios, pero estamos llenos de rebabas, hermano. El Señor sabe que falta mucho trabajo de parte del alfarero divino sobre el barro. Y te voy a decir algo, hermano. Dentro de poco tiempo, tú estarás una vez más en la rueda. El Señor te va a poner una vez más. Y cuando Él te ponga las manos encima, Él siendo el alfarero divino, cuando Él te ponga las manos y te cause dolor, acuérdate que Él lo hace por amor. Porque Él quiere que seamos cristianos en verdad más completos. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros como cristianos, hermano? Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos venir a Dios de la manera correcta. Observa a esta mujer. Ve la actitud de esta mujer. Ella nunca levantó la cabeza. Ella sabía que había pecado y en ningún momento se quiso justificar. Hermano, cuando le fallamos a Dios, no intentemos justificarnos. Te lo digo personalmente. Yo le he fallado a Dios en diferentes ocasiones. Pero hubo una ocasión, hermano, que yo le fallé. Y me pasó esto, hermano. Yo no quería ir a Él. A pesar que Él nos encuentra haciendo algo malo, hermano, nosotros cometemos algo peor todavía. No queremos ir a Él. Pero de repente vino una parte del entendimiento, hermano, y yo fui a Él. No sé si tú hayas experimentado lo terrible que es que Dios no te quiera hablar. Que Él se quede muy serio, hermano, delante de tus oraciones. Y yo oraba, hermano, y ya te cuenta que yo lo veía de lado. Y yo le decía, Señor, háblame. Pasaron 2-3 días y el Señor no me habló, hermano. Uno se siente verdaderamente morir. Pero yo me cobijé bajo la gracia. Me cobijé bajo la misericordia e insistí en ir con Él. Hermano, y casi pude ver cuando Él se volteó. Uno casi puede ver sus ojos. Y me dijo, mi ira dura toda la noche, pero mi favor dura toda la vida. Eso es recibir el perdón de Dios y cobijarse bajo su misericordia, que fue justamente lo que hizo esta mujer. Ella nunca levantó la cabeza. Y se empiezan a ir el montón de religiosos pecadores, hermano, porque nadie tuvo la cobertura espiritual para tirar ni siquiera una piedra. Y es ahí cuando el Señor se queda solo con la mujer. Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, todos se han ido. Dice, yo tampoco te condeno. Vete
y no peques más. Eso está en el verso 11, hermano. Ahora la mujer perdonada podía irse en paz, preparada. Escucha bien lo que salió de ahí, hermano. Llegó una mujer pecadora y sale una mujer preparada con las puertas cerradas al pecado. Ahora ella podía tomar un nuevo rumbo, hermano. Así somos nosotros después de que somos perdonados. Ahora esta mujer podía rehacer su vida y manifestar el amor de Dios. Escucha lo que te digo. Porque ella estuvo delante de aquel que es amor y es justicia. Ahora ella podía manifestar el amor de Dios porque había estado en contacto con él. Y yo no veo aquí, hermano, que la vida de esta mujer termine. Al contrario, ahí empieza. Yo no veo que esta mujer esté muerta espiritualmente. No, no está muerta porque tuvo frente a ella a aquel que es la vida. De los días que le seguían en esa vida, hermano, en el devenir, en su destino, esta mujer ya no iba a dar palos de ciego. Ahora tenía un rumbo fijo, hermano, un rumbo cierto porque había estado delante de ella aquel que es el camino. Ella sabía qué camino seguir. Ya no iba a ser una mujer mentirosa, no iba a practicar la mentira porque había tenido contacto con aquel que es la verdad. Pero te diré algo, hermano, lamentable. Existe un gran desconocimiento de los cristianos hacia el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te voy a explicar. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, cuando alguien transgredía la ley, le bastaba comprar un animal para ser sacrificado y que su pecado fuera cubierto. Y de acuerdo a su economía podía comprar un toro, un macho cabrío, una oveja. Y si tenía poco dinero, ya lo sabes, un tórtolo o un palomino. Pero vamos a pensar que este hombre tuviera dinero. Iba y compraba un toro, hermano, imagínate por favor. Iba con el sacerdote y le decía que le ofrecieran sacrificio para que su pecado fuera cubierto. Y el sacerdote ofrecía el animal en sacrificio. Y este hombre se iba a su casa. Pero ¿qué pasaba si el hombre dudaba y pensaba, ¿realmente el Señor habrá aceptado mi sacrificio? ¿Será que el sacerdote ofreció el sacrificio como debería? Hermano, si él tenía duda, ¿qué hacía? Tenía la economía, iba, compraba otro animal y le decía al sacerdote, ahora vuélvelo a ofrecer para estar seguro. Y si tenía duda, pues compraba otro animal. Hermano, es una blasfemia que aquellos que llamándose cristianos y que pecamos y que fallamos delante de Dios, no seamos capaces de ir delante de aquel que hizo un sacrificio único y perfecto. Que no seamos capaces, que seamos peor que los del Antiguo Testamento, que tenían una duda y ofrecían un sacrificio nuevo. Y nosotros, hermano, le fallamos a Dios y somos incapaces muchas veces de ir las veces que sean necesarias a la cruz del Calvario y cobijarnos bajo su gracia. Hermano, déjame decirte otra cosa. Tenemos que ir en arrepentimiento y en humillación delante de Dios. Y te sé decir que cuando vamos, hermanos, en quebrantamiento delante de Dios, nosotros experimentamos un gozo maravilloso. Y no el gozo porque hayamos pecado, sino el gozo porque Él es nuestro Dios. Existe un gozo al humillarse delante de Dios. Claro que sí, hermano, y confesar nuestro pecado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nos cobijamos bajo la gracia. Y cuando vamos como esta mujer con la cabeza inclinada y con el corazón rendido, hermano, escuchamos de labios de aquel que es santo esta frase: yo te perdono, vete y no peques más porque mi hijo es justicia de Dios para tu vida. Es maravilloso el amor de Dios, pero dejamos pasar su gracia y su misericordia. Esta mujer hizo lo correcto, se quedó callada. Ahora, hermano, en esta porción ni en ninguna parte de la Biblia habla algo más sobre esta mujer. La Escritura no dice qué sucedió con esta mujer, ni tampoco dice las consecuencias que tuvo que pagar. Tal vez esta mujer perdió a su marido porque fue un acto público, esto fue un escándalo. Tal vez perdió al marido, tal vez perdió a la familia, los hijos la abandonaron, no sé, la Biblia no lo dice. Lo que sí sé es que tuvo que pagar consecuencias porque en eso tampoco se contradice el Señor. Él advierte y si insistimos, Él deja caer su mano ejecutora. ¿Qué habrá pasado con esta mujer? No sé, hermano, pero yo me puse a orar. Le dije, Señor, ¿qué pasó con esta mujer? Aquí ya no dice más. Hermanos, de cuenta que hay un velo. Yo no pude ver qué sucedió con esta mujer, el Señor nunca me lo mostró. Pero me vino una parte del entendimiento bien tremenda. El Señor me decía, no tiene caso el que sepan qué sucedió con esta mujer.
Lo que sí tiene caso es que sepan que esta mujer se quedó conmigo. Esta mujer me ganó a mí. Mi hermano, no importa las consecuencias que tengas que pagar, producto de haberle fallado al Señor, no importa. Lo que verdaderamente importa es que nosotros nos seguimos quedando con Jesucristo. Él sigue siendo nuestro Señor. Y en eso debemos parecernos a esta mujer. Tenemos que ir a la cruz sabiendo que existe un consumado es. Y cobijarnos bajo su gracia, bajo sus alas de amor. Él hoy no nos recrimina nada. Ponte de pie, hermano. Y ora conmigo, por favor. Y si le has fallado al Señor, cobíjate bajo la cruz. Hasta que escuches de Él. Vete y no peques más. Porque mi hijo es justicia mía para tu vida. Tú hoy dirás, hermano, esto de la mujer adúltera no me corresponde. Yo te digo que cuando vuelvas a estar en manos del alfarero y sientes que sus manos te causan dolor, tú vas a sentirte como un perverso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus favores. Gracias por tus beneficios. Gracias porque tú eres misericordia, porque tú eres justicia de Dios para mi vida. La gente que no conoce tu carácter, al leer esta porción de la Escritura, dirán que eres un Jesús que actúa con ligereza. ¿Cómo es posible que no hayas condenado a esta mujer si fue encontrada en el acto mismo del adulterio? ¿Cuántas veces la gente piensa que los que le servimos a Dios somos parciales? Que no los tratamos igual como los tratan otros hermanos. Estas son las mentiras del diablo y la mente torpe que todavía nos gobierna. Señor, consciente estoy que muchas veces te fallamos. Muchas veces hemos sido seducidos por Jezabel. Muchas veces no nos hemos mantenido puros delante de ti. Nuestros ojos han visto cosas que no edifican y que atentan contra tu santidad. Nuestra boca ha hablado cosas que no construyen sino que destruyen. Nuestros oídos se han contaminado escuchando frases en verdad groseras. Tú nos has encontrado en el acto mismo del adulterio. Ha sido el redarguir de tu Espíritu Santo el que ha venido a nosotros. Ni siquiera te conseguiste un grupo de religiosos que nos trajeran delante de ti. Nada. Ni que nos exhibieran. No. Tú fuiste a donde nosotros estábamos. Tu Espíritu Santo se movió y nos desnudó. Eso es amor, eso es paciencia. Si nosotros hubiéramos estado delante de ti, ¿qué hubieras escrito en el suelo? Refiriéndote a nosotros, Señor. Nuestros pecados o que torcemos la ley a nuestra conveniencia. Cuando somos tan religiosos. ¿Qué habrás escrito en nuestro caso, Señor? Habrías puesto en el suelo, eres áspero. Eres áspera. Te falta misericordia. Abusas de la gracia. ¿Qué hubieras puesto? Gracias por hablarnos hoy una vez más. Gracias, Señor. A veces somos como este montón de viejos que se fueron primero. Tu palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y llevamos tiempo congregándonos, escuchando verdades del cielo, y no hemos cambiado como tu palabra dice que deberíamos de haber cambiado. Pero tu amor sigue aquí, Señor. Tú amas nuestras almas, no amas el pecado que a veces practicamos. Tú amas nuestra alma. Nosotros lo mezclamos, lo juntamos, arremetemos contra todo y contra todos. Por eso necesitamos el sentir de Dios en nuestras vidas. Tú la podías perdonar a esta mujer porque tú eres el Cordero de Dios.
que veniste en debilidad humana. Tú eres justicia de Dios. Tú podías hacerla libre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos, por haber pagado el precio. Esa es tu justicia. Que no nos dejaste ir con nuestro pecado para que siguiéramos pecando. Tú pagaste en la cruz el altísimo precio de mis rebeliones. No somos mejores que esta mujer, pero claro que no, porque hoy ya conocemos de ti y aún así te fallamos. No queremos torcer la ley, porque la ley es un espejo. Tu santidad es un espejo. La gracia es un espejo. Aquí está tu pueblo. No queremos ser como estos fariseos ridículos. Cuando la ley te avalaba, cuando los profetas te avalaban y te siguen avalando, Señor. Yo sé cómo juzgas con juicio, Señor. Tú no vas en contra de tus principios. Tú nos miras y cuando nos ves rebabas, nos vuelves a poner en la rueda del alfarero. Y tus manos de amor nos causan dolor, pero es para nuestro provecho. ¿Cuántas veces cuando alguien nos exhorta o nos regaña, luego nos queremos ir de la congregación? Nosotros solo nos hacemos bastardos. Si tú nos llamas la atención es porque nos amas y porque somos tus hijos. Pero tenemos una mente que es tan torpe que lo primero que dice es: no puedo avanzar y mejor me voy. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor? Yo voy a ti y mejor ni levanto la cabeza. No hay argumentos que yo te pueda dar. No hay justificaciones. Pero cuando vamos delante de ti, somos perdonados, Señor. Empezamos a cerrar las puertas al pecado. Tenemos rumbo porque tú eres el camino. Estamos vivos porque tú eres la vida. Nos volvemos verdaderos porque tú eres la verdad. Gracias por tu palabra. Qué preciosa esta porción de la Escritura. Pero que no seamos tan obstinados en no ir delante de ti cuando fallamos, en no ir recurrentemente a la cruz si es necesario. Que no seamos peores que la gente del Antiguo Testamento, que ofrecían N sacrificios hasta estar seguros que su pecado había sido cubierto. Y tu sangre derramada una vez y para siempre, un sacrificio único y perfecto, no nos alcanzará. Consumado es, dijiste tú, precioso Dios. No sé qué haya pasado con esta mujer. Yo sé que es un gozo ir delante de ti en humillación, en humildad, con la cabeza inclinada y un corazón en verdad arrepentido, y escuchar eso que le dijiste a esta mujer: vete, hijo mío, y no peques más. Alguien pagó el precio por ti. Mi Hijo Jesucristo es justicia para ti. ¿Qué pasó con esta mujer? Yo no lo sé. ¿Qué consecuencias pagó? Yo no las sé. Lo que sí sé es que esta mujer se quedó contigo. Esta mujer te ganó a ti, Señor. No importa las consecuencias que tuviéramos que pagar. Lo importante es que nos quedamos contigo. ¿Y dónde quedó el hombre adúltero? Solo trajeron a la mujer. ¿Dónde quedó el hombre adúltero? Siguió con una vida pecaminosa rumbo al infierno. Y nosotros hoy vamos directo a ti a recibir el perdón una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por seguirnos esperando. Impulsa a tu pueblo, Señor. Impúlsanos con el poder de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. No queremos ser como este hombre adúltero que se escondió, que siguió engañando a otras mujeres. Nosotros estamos hoy delante de ti. Te alabamos, te bendecimos. Grande el beneficio que nos diste en la cruz del Calvario. Enormemente grande tu sacrificio, un acto magnífico.
Gracias, Señor. Hoy nos sentimos limpios si hemos ido a ti en humildad, con el corazón inclinado, con la cabeza inclinada, sin argumentos ni justificaciones. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias. Gracias. Nadie como tú. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, Señor.